especial en esta noche. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a los que se están conectando de una manera especial. Estamos bajo el tema motivación. Y vamos a estar aquí comenzando con una breve oración para comenzar este segmento de la noche. Si el pastor sería amable, ¿verdad?, de ayudarnos con esta oración, a lo que los hermanos se van conectando, y así pues entramos a una oración. Amén. Padre amado, Padre bueno, delante de tu presencia vinimos en esta noche. Jehová, nos humillamos delante de tu presencia, no nos avergonzamos de decir que sin ti nada somos. Pero vinimos, Jehová, primeramente para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Jehová, presentándote este panel, este ministerio, Jehová, esta conversación que vamos a tener a la gloria y la honra tuya. Yo te pido, Padre, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú nos perdones de todos nuestros pecados y úsanos, Jehová, para bendecir a otros, Jehová. Úsanos, Jehová, Señor, para abrirle las puertas a otros, Jehová, Señor. Ser tú el centro de esta conversación y recibe tú toda la gloria y recibe tú toda la honra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amén. Bueno. Gracias, pastor, y muchas gracias, ¿verdad? Dios te bendiga de una manera especial. Y Dios te bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que están conectados en esta noche. Y bienvenido a nuestro ministerio Mind. Aquí tu hermana y evangelista Francesca Díaz, la cual pertenezco a la Iglesia de Dios Incorporada en la ciudad de Pontiac, Michigan. Allí estamos a las órdenes con nuestro pastor Edwin Carrión y Liliet Carrión en la 280 Harrison Street, Pontiac, Michigan. Y si usted se encuentra por la área de Palm Beach, Florida, allí están mis padres con las puertas abiertas, el reverendo Giovanni y Nilsa Díaz, en la 1820 Suwannee Drive, West Palm Beach, Florida, 33409. Y en esta noche, ¿verdad?, tengo el privilegio y el honor de tener a dos personas importantes en mi vida, dos amigos personales, las cuales conozco por varios años. Y conmigo está el pastor Tony Vélez, ¿verdad?, como le decimos cariñosamente, el reverendo José A. Vélez, y el psicólogo Elimaliel Suárez con nosotros en esta noche. Le voy a pedir así que cada uno se introduzca y nos diga un poquito de su persona, comenzando con nuestro pastor. Amén, amén, qué bueno. Primeramente le damos gloria a Dios por este privilegio, este honor de unirme en esta noche con la licenciada Francesca. Amén, queremos felicitarla, ¿verdad? Y la admiramos por su, ¿cómo se puede decir? Su dedicación a este ministerio Mind. Ella y yo hemos tenido conversaciones detrás del escenario por mucho tiempo y qué bueno, ¿verdad?, que ha llegado su momento para exaltar al Señor en este ministerio. So, la saludamos a ella y saludamos también a nuestro hermano y amigo Eddie Manuel. Amen. Yo soy José Vélez, pastoreo aquí en Lady Brooklyn. Ya mi esposa y yo llevamos aquí unos 11 años, aquí en el condado de Brooklyn. Si usted vive en Brooklyn, pues pase por aquí por la 108 Manhattan Avenue y aquí va a experimentar una familia que los ama, va a experimentar palabra de Dios, ¿verdad? Y se va a sentir seguro. So, Dios te bendiga, se lo guarde, nuestra hermana con nosotros. Amen, Bishop. Thank you for the shout out and thank you for the love. Amén. Y aquí también, ¿verdad?, nuestro amigo psicólogo Elimaliel Suárez, de la cual estamos muy orgullosos. Le voy a pedir que así, ¿verdad?, tome su tiempo y nos diga un poquito de su persona. Dios les bendiga en esta noche a cada una de las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Agradezco la invitación de Francesca. Te felicito por la iniciativa que estás teniendo y sé que este proyecto será de bendición para las personas que han de ser impactadas. Saludamos al pastor Vélez y a cada una de las personas que están conectadas en esta hora.
Este diálogo sé que será de bendición, sé que Dios trabajará tanto con nosotros como recursos, como con las personas que nos han de sintonizar. Pertenecemos acá a la Iglesia de Dios Incorporada en el barrio Fortuna, el pueblo de Luquillo, la cual pastorea el reverendo Harold Pastrana y su esposa, la misionera Catherine Carrión, y estamos a su más completa disposición y sé que vamos a ser bendecidos y ministrados, que es lo más importante en esta noche, nuestra hermana Francesca. Amén, claro que sí. Gracias a ambos por esas bonitas palabras, esa expresión. Bendito sea el Señor. Y vamos a comenzar con lo que hemos venido, ¿verdad? En esta noche bajo el tema motivación. Motivación. Somos Mind Ministry, la M, motivación. Y vamos a comenzar con este panel de preguntas. Por favor, deje un mensaje, deje alguna pregunta que tenga por Messenger y vamos a tratar de contestar lo más breve posible, ¿verdad? Y en esta noche quisiera comenzar con el hermano Elimaliel Suárez, que nos explique y nos deje entender cuando usted piensa en motivación, ¿qué es la motivación? ¿Qué significa motivación? Pues mira, Francesca, seleccionaste una palabra muy interesante que a veces escuchamos hablar más del sentido contrario de lo que es la motivación. A veces escuchamos a las personas decir que no sienten ningún tipo de motivación, por ende están en un estado de desmotivación. Pero si vamos a definir lo que es la motivación en un lenguaje completamente sencillo para beneficio de las personas que nos están escuchando, la motivación es un estado interno de cada individuo que lo conduce o que lo mueve a realizar ciertas conductas en particular. Por ejemplo, nosotros tenemos unas responsabilidades como adultos, como ir al trabajo, congregarnos en nuestra iglesia, cumplir con unas responsabilidades familiares. Y tenemos ese deseo de cumplir porque tenemos ese sentido de responsabilidad, pero sé que lo vamos a tocar más adelante. En nuestra vida quizás suceden muchas cosas que alteran ese estado de motivación y entonces comienza a afectarse el estado emocional del individuo y que muchas veces los coloca en un estado de ambivalencia, que esa motivación se va perdiendo y entonces tenemos que retomar esos aspectos que me llevaban a mí a tener ese interés, a tener ese grado de atención o a tener ese sentido de inspiración para mantener esa conducta que en algún momento nosotros realizábamos y que por X o Y razón ya la dejamos de realizar por completa o ha minimizado o reducido la intensidad con la que llevábamos a cabo esa práctica. Amén, amén. Y difícil no irnos, ¿verdad?, al frente de las preguntas que tenemos aproximadamente, porque como estuvimos hablando y dialogando el miércoles pasado bajo la introducción de lo que es la salud mental y la importancia de lo que es la salud mental. Entonces, la motivación es sumamente importante y toma un rol en tu salud mental. Así que vamos a poner atención a nuestra motivación y cómo es que nos sentimos. Vamos a autoevaluarnos, ¿verdad? En estos momentos, en este instante, y vamos a medir nuestro estatus de motivación. Doctor Elimalier, ¿qué puede deducir entonces y aumentar la motivación en nosotros? Pues mira, voy a darte el ejemplo principal a raíz de lo que hemos estado viviendo en el último año. Suceden acontecimientos que no esperamos, para los cuales no estamos adaptados, que alteran nuestros niveles de funcionamiento y nuestra motivación puede aumentar o puede disminuirse. Un elemento trascendental es el aspecto de cuánto apoyo yo puedo recibir dentro de lo que yo estoy haciendo, cuán respaldado, cuán bueno es el feedback que yo puedo recibir de mi entorno, de las personas que me rodean. Y eso es una de las cosas que valida el aspecto de que si lo que yo estoy haciendo es satisfactorio o no. Pero este es el aspecto donde yo le digo a las personas cuando trabajo con ellos que nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos y tener un sentido de satisfacción completamente individual. La opinión del resto de las personas es importante, claro que sí, y nos da herramientas y nos dan críticas constructivas, pero
a veces la motivación del individuo depende de lo que le digan los demás. Y yo creo que no puede radicar en lo que nos digan los demás, sino en lo que nosotros pensemos acerca de lo que somos capaces de llegar a ser. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos desanimamos por el aspecto de que no sentimos el apoyo y no sentimos el respaldo de las personas. Y si lo miramos desde el ámbito espiritual y desde el ámbito ministerial, yo necesito tener claro que el ministerio que Dios ha puesto sobre mis hombros, pues lo ha puesto el Señor. Y aunque yo me sienta solo desde el ámbito humano, desde el ámbito espiritual tengo el apoyo y tengo el respaldo de Dios, que ha sido el que me ha dado la oportunidad de conducir el proyecto que estoy llevando sobre mis manos. Si le sigo sumando a situaciones que pueden acontecer, hay situaciones familiares, hay situaciones económicas, hay situaciones de estrés donde los niveles de cortisol en nuestro cuerpo se producen con mayor cantidad, y esa es la hormona que produce el estrés, y nos sentimos en estos estados de tensión donde no sabemos si lo que estamos haciendo realmente está brindando el fruto o el resultado esperado. Y yo creo que más allá de nosotros aspirar a ver un resultado inmediato, nosotros debemos de ser sabios y prudentes en cómo ejecutamos las tareas que nos son delegadas para, número uno, no perder la motivación, y número dos, entender que esto es un proceso completamente paulatino y que toma tiempo. Nosotros vamos a cegar, pero mientras llega el momento de la siega, es necesario sembrar despacio y entender que esto se trata de vivir un momento tras un momento, no apresurarnos en la medida en la que esos episodios de ansiedad lleguen a nuestras vidas y comencemos a sentirnos abacorados porque queremos ver resultados, tenemos que entender, Francesca, que tal vez lo que tú, el pastor Tony Vélez y yo estamos haciendo en esta noche, nosotros quizás no veamos un resultado a nivel macro, pero yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando, con el simple hecho de que una se sienta identificada y se siente impactada por lo que estamos dialogando en la noche de hoy, para mí es suficiente. Y la persona ni siquiera me lo tiene que verbalizar, porque dentro de mí tiene que existir la garantía de que lo que yo estoy haciendo me motiva a mí y motiva al otro, aunque visualmente yo no lo pueda percibir, pero dentro de mí tiene que existir el sentido de seguridad. Así que herramienta fundamental para yo no perder la motivación, número uno, sentir seguridad de mí mismo. Evaluar cuánto yo me estoy amando a mí mismo, cuánto tiempo yo me estoy dedicando a mí mismo y si realmente yo estoy motivado. Porque para yo poder motivar a otros, yo primeramente tengo que evaluar de cuánto grado de motivación yo experimento y yo siento para no perder el deseo y que en medio de las cosas que podamos experimentar continuemos dando nuestro mayor esfuerzo. Tremenda palabra y muy importante, ¿verdad? Tocando lo que usted estuvo hablando, entender el proceso, entender que el proceso conlleva tiempo. Ningún hombre de la cual se ha escrito en la historia de la diferencia que ha hecho, ¿verdad? En la humanidad y en el mundo actual, ha llevado un proceso, y a veces, ¿verdad? Como seres humanos, como líderes también, tendemos a tener unas expectativas y unos sueños y unas metas a la cual queremos llegar, porque es que Dios nos da la visión, Dios nos revela, ¿verdad? Ese sueño, y a veces nos queremos apresurar. Yo te puedo decir cuántos años atrás, antes de la pandemia, cuando los videos de YouTube primero salieron, yo me vi haciendo esto. Yo me vi haciendo esto antes de que Zoom fuera un Zoom y antes de que todo, pero lo que pasa es que en ese momento, y lo digo para testificar, porque para eso es que está esta plataforma, para dejarnos entender uno a los otros que no somos perfectos y que la falta de motivación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos algunas metas y algunos sueños que queremos lograr, pero no nos sentimos capaces, o quizás el miedo de lo que dirán, o quizás uno a veces no se siente preparado, y ahí es que viene entonces la motivación que deduce, y ahí es que nos encontramos estancados, ¿verdad? Y Pastor, ¿verdad? Y Eliamaliel, ambos pueden contestar esta pregunta. Como ministros y líderes, ¿experimenta momentos donde creemos
poder perder la motivación? Vélez, you can go first. Okay. So, literalmente, para contestar esa pregunta en forma fácil, vamos a decir que sí. Pero para explicarle más, pues tenemos que lo que se llama en inglés piggyback, en lo que estaba diciendo el doctor Suárez. Cuando quitamos el enfoque de Dios y en nosotros y dependemos de los demás. Right? Yo he llegado a bueno, vamos a coger como pastor, como predicadores. Nosotros cuando vamos a predicar, nosotros tenemos la visión de que lo hemos metido con Dios, hemos orado, hemos vigilado, hemos llorado, hemos preparado este mensaje que tú sabes que viene de parte de Dios para el lugar, la congregación que estás pastoreando o para el lugar donde has de ir a predicar. Y vas y predica el mensaje y en tu mente tú te veías predicando ese mensaje que todo el mundo estaba right? Todo el mundo estaba gritando, pero fuiste, right? Y no fue a lo que tú estabas esperando, porque tú estabas esperando que la congregación reaccionara a la revelación que Dios te dio. Pero a veces la gente no reacciona a la forma que tú lo ves. No es decir que no te están escuchando, están recibiendo la palabra del Señor. Pero tú no puedes depender en los aleluyas de ellos, en los amén, o estás predicando, o me ministraste. Nada de eso tú puedes depender. Tú tienes que depender en que Dios, tienes que estar seguro que ese mensaje viene de Dios y tú lo estás dando tal y como Dios te lo da. Y al concluir el culto, aunque nadie te dijo, me ministró esa palabra me tocó, vete seguro que tú hiciste tal como Dios te mandó hacer. Yo creo que para un predicador, para un pastor, nos quita la motivación cuando dependemos en la reacción de otros. Y creo que es incorrecto y nos quita la bendición de irme a nuestra casa contento con lo que Dios ha hecho y ha dicho a través de tus labios. Amén. El hermano, no sé si quisiera poner algo, una opinión. Pues mira, Francesca, me uno a lo que el pastor Vélez está trayendo. Yo en algún momento dado tuve la experiencia de llevar el sermón a una congregación y quizás uno está acostumbrado a que mientras uno está llevando el sermón, la gente alabe, la gente diga gloria a Dios, aleluya, amén, y eso como que en cierta manera, en buen aspecto puertorriqueño latino, tú como que te pompeas, por así decirlo, y te motiva, by the way, que es lo que estamos hablando, a seguir llevando el mensaje. Y en ese momento, la iglesia estaba en un estado silente completamente. Y dentro de mí, mientras yo estoy llevando el mensaje, estaba la preocupación de caramba, esta palabra realmente estará llegando a las personas, porque yo no siento la respuesta por parte de ellos, y me quedé con esa duda. Y cuando se acaba el culto, múltiples hermanos se acercaron para darme las gracias porque Dios le había hablado a través de esa palabra. Y para mí fue muy confrontativo el aspecto de que aunque yo no estaba viendo la respuesta que yo esperaba, pues Dios en su aspecto se glorificó y provocó que el mensaje llegara. Y eso de alguna manera me llevó a entender que no todos los seres humanos son iguales. Y a veces nosotros desarrollamos la costumbre de llevar conclusiones a raíz de lo que vemos. Y cuando yo percibo que una persona está en un aspecto de desmotivación, pues más allá de yo tomar este aspecto de juzgar o decir este está frío, este ya no se está metiendo con Dios o este no está intimando profundamente como lo estaba haciendo, pues desde el punto de vista psicológico, algo que yo he aprendido y trato de psicoeducar a las personas, es que los seres humanos tenemos problemas que surgen de distintos orígenes, problemas a nivel físico, problemas a nivel mental, problemas a nivel espiritual. Y lo interesante de esto es que esos problemas se entrelazan. Pero el aspecto de que yo esté un día en el culto sentado y no me vean levantándome, cantando o adorando, no significa que estoy en una conducta
errónea o que le estoy faltando al Señor. O sea, me toca a mí como líder acercarme a esa persona que yo estoy observando en ese estado no típico dentro de lo que es la conducta y dentro de lo que usualmente se comporta ese individuo y comenzar a explorar cuáles son esos factores que están alterando el aspecto de que la persona pueda llegar al templo y pueda disfrutarse del acto cúltico como está acostumbrada. Y una vez yo haga ese mini discernimiento, pues yo puedo quizás crear un espacio de consejería para reorientar y redirigir a la persona que pueda encaminarse hacia donde estaba. ¿Por qué digo esto? Porque, y esto quizás puede sonar un poco confrontativo, pero como profesor del Instituto Bíblico que he sido y he impartido el curso de la clase de consejería, siempre he orientado a nuestros estudiantes a que entiendan que no todo lo podemos ver desde el lado espiritual. Y sé que es algo complejo, pero la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y si usted la utiliza de una manera correcta, yo estoy seguro que usted le puede sacar grandes beneficios y usted puede ayudar a las personas. Y las personas muchas veces necesitan una oración, necesitan que le ministren, pero hay algo importante que el proceso pandémico nos ha enseñado y es que a veces hay muchos hermanos en nuestras congregaciones que necesitan una sola cosa y es ser escuchados. Ese hermano te va a agradecer que tú ores por él. Ese hermano te va a agradecer que tú le ministres, pero ese hermano y hermana te va a agradecer mucho más que te sientes a preguntarle una sola cosa. ¿Qué tal ha estado tu día? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están las cosas en tu casa? O sea, en la medida en la que yo pueda quitarme por un momento el sombrero del líder de la iglesia o que ocupo la posición tal y que yo me proyecte ante esa otra persona como lo que somos, como un simple ser humano, que puedo tener el nivel de empatía y ser completamente asertivo para ofrecerle simplemente mi hombro. ¿Quieres llorar? Pues mira, aquí está mi hombro, vamos a llorar. ¿Quieres desahogarte? Pues aquí estamos, nos vamos a desahogar, pero algo no podemos perder y es el aspecto de recargar batería juntos y volver a tener ese sentido de motivación. Esa motivación es un impulso. Y ese impulso muchas veces nace internamente, pero a veces es necesario sentir esa palmada y sentir que alguien está observando y alguien se está dando cuenta de que yo no estoy bien y de que necesito ayuda para poder seguir adelante. Y a veces pensamos que la gente se nos va a acercar y nos va a expresar lo que sienten, pero la personalidad es el conjunto de características que define a un ser humano. Y hay personas introvertidas que les da temor a hablar, que por el simple hecho de estar en una congregación tengo el temor de que la gente piense que estoy mal y tengo el temor de que vayan a cambiar la percepción que tienen de mí, pero miren, realmente no. Elías, luego de que experimentó la gloria del Señor ante aquellos 850 profetas, experimentó la soledad, la desesperanza, la depresión y también experimentó la desmotivación. Y Dios no se olvidó de él, al contrario, Dios se acordó de Elías más de lo que se había acordado en lo anterior. Así que si pensamos que dentro de nuestro espacio de desmotivación Dios se ha olvidado de nosotros, pues la respuesta en esta noche para las personas que nos están escuchando es que no. Dios simplemente está esperando que le demos la oportunidad de que Él pueda volver a inspirarnos y a sentir ese deseo de hacer lo que en algún momento estábamos haciendo. Amén. Aquel hombre, ¿verdad? Que estaba frente a la puerta, él tenía una necesidad y el estanque de agua estaba tan cerca. Estaba tan cerca y aunque la respuesta estaba al frente de él, como quiera no se atrevió, se le habían quitado ya las ganas de tratar y de tratar y de tratar, pero Jesús sacó de su tiempo. Cristo saca de su tiempo para visitarte. Cristo saca de su tiempo para preguntarte. Cristo saca de su tiempo para escucharte. Cristo saca de su tiempo, ¿verdad? Para preguntar cuál es la necesidad que tú tienes. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Y esa es la importancia de que como un pueblo y una iglesia que somos, ¿verdad? Como bien el hermano Elimaliel dijo, preocuparnos por unos por los otros, motivarnos
unos por los otros. ¿Por qué? Porque cuando somos un pueblo y nos motivamos uno a los otros, tenemos victoria. Pastor, ¿la falta de motivación puede afectar el estado espiritual de algún miembro? Amén. Dame añadir otra vez Yes. al doctor Suárez. Es que un error que tiene el ser humano, ¿right? No solamente los cristianos, a mí, que lo sé todos los hermanos, que a veces no queremos abrir nuestros corazones y enseñar que estamos adoloridos, que nos sentimos solos, que estamos tristes. Y a nosotros nos enseñaron que pase lo que pase, bendeciré al Señor en todo tiempo. Pero a veces, hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza, hay momentos de que uno llora y no sabe por qué, no sabe, y es bueno, el tú desahogarte con Dios es wonderful, pero desahogarte con una persona que tú tengas, que sea de persona de confianza, que sea un amigo, un esposo, una esposa, alguien que no solamente tú puedes desahogarte y sacarte todo eso, pero te va a ayudar en tu debilidad, te va a ayudar espiritualmente, te va a ayudar en todo sentido de la palabra. Yo creo que es un error, a veces tú le preguntas a la persona, ¿cómo tú estás? Y la gente te dice, yo estoy bien, yo estoy en victoria, en victoria estoy. Pero cuando tú los miras a los ojos, cuando tú te enfocas en ellos, tú sabes que no es así, que están tristes. Y hay gente que se llevan eso encima. Vienen a la iglesia todos los días, van al trabajo todos los días, hacen, tienen su familia, pero adentro de ellos hay algo que les falta. Y yo creo que, como dijo bien el doctor, el tiempo de hablar, el tiempo de sacar, el tiempo de tener una persona que uno pueda confiar en esa persona que lo que tú vas a decirle, pues primeramente lo van a reservar, ¿right? Te van a honrar en eso y te van a ayudar en que tú puedas seguir hacia adelante. Inmenso, la pregunta tuya fue, ¿cómo otra vez? La falta, y perdone, antes de interrumpirte, de repetirle la pregunta, ¿verdad? Y usted dijo que es muy importante dialogar con alguien. Y aquí yo puedo testificar, ¿verdad? Que tenemos un psicólogo, doctor con nosotros. Si usted no tiene con quién ir, hay psicólogos, hay expertos, hay profesionales afuera en la cual, mire, si usted, ¿verdad? Se siente en que no se siente bien yendo a uno secular, los cristianos psicólogos sí existen, te pueden dar esa palabra que necesitas profesionalmente y bíblicamente también. Así que la ayuda está, amado hermano, la ayuda está, pero después le estaremos dando más información sobre eso. Pastor, la pregunta, ¿verdad? Para ambos. Un segundo, porque dame hacerle una pregunta a ambos ustedes. Right? Ahora se está poniendo bueno la cosa. Right? A veces eso de psicólogo, a veces hay gente cristiano que dice, yo, cristiano, ir a un psicólogo, yo, irme a sentar a discutir, ¿cómo? Voy a preguntar al doctor Suárez, right? Que tiene mucho más experiencia, y después a la hermana aquí, right? I'm not taking over, I'm just tengo esto en mi mente. ¿Cómo uno le explica a la gente, a los cristianos, lavado con la sangre del Cordero, danzando y hablando en lengua y hasta predicando, que dicen, yo a un psicólogo, increíble, yo tengo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, pero todavía andan solos, andan angustiados, andan ¿cómo tú como cristiano, como siervo de Dios, y usted sierva como una sierva de Dios, ¿cómo uno explica y introduce eso al mundo del cristianismo? Tony, yo no sé por qué tú haces esto, pero... Y me deja para último. Pero mira, realmente yo creo que esto nace del estigma y de los mitos en los que nosotros hemos sido cimentados. O sea, todos hemos crecido en un linaje extremadamente conservador del cual nos sentimos completamente orgullosos.
Yo creo que honramos y creemos y respetamos los postulados doctrinales en los que como cristianos evangélicos hemos sido fundamentados. Pero yo creo que sería volver a recalcar lo que comenté al principio. Nosotros tenemos que entender una cosa, y es que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay asuntos que yo voy a trabajar con mi pastor porque mi pastor es mi guía espiritual, pero hay asuntos de mi vida personal que por más que mi pastor tenga el deseo de ayudarme, no necesariamente mi pastor o el líder, por así catalogarlo, tenga la preparación profesionalmente hablando para ayudarme a mí a manejar ese tipo de circunstancias que yo pudiera estar atravesando. Y yo tengo que aprender a reconocer qué es espiritual, qué es emocional, qué es físico. El ejemplo básico que utilizamos es para atender mi diabetes o mi hipertensión, pues yo voy al médico. Para atender el problema que tengo, que siento que mi oración no es escuchada, pues voy donde mi pastor. Pues para atender mis estados emocionales, yo voy donde el consejero o yo voy donde el psicólogo. El problema es que nos cuesta el ego y quizás el orgullo que llevamos dentro de nosotros, y siempre cito a Maslucado. Yo espero en algún momento conocer a Maslucado, porque Maslucado en su libro que se llama Ansiosos por Nada hace énfasis en esto mismo y dice que hemos crecido con lo que Tony comentaba ahorita, con que si nos sentimos deprimidos o si nos sentimos ansiosos es porque estamos en pecado. Mire, realmente no. Hay emociones que son básicas en el ser humano y que son parte esencial de nosotros. Es la tristeza, es la alegría, la ansiedad, es el enojo, es la ira, y cada una de esas emociones se manifiestan de maneras diferentes en los seres humanos. Y si hay una alteración donde se están manifestando de una manera atípica, pues yo tengo que recurrir a un profesional de ayuda para que me dirija a mí a poder estabilizarme. De esta forma, yo puedo entender que necesito del uno como necesito del otro. Moisés, después de experimentar lo que sufrió en Egipto, y cuando sale, busca ayuda donde su suegro Jetro y es aconsejado por su suegro Jetro. Y la Biblia nos presenta múltiples ejemplos de manera similar donde hay procesos de consejería, pero hemos crecido con esta resistencia donde ir al psicólogo, no es que yo no estoy loco, es que esto no se trata de que tú estés loco o estés loca. Esto simplemente se trata de que yo puedo reconocer que mis fuerzas no son suficientes para yo manejar el problema que tengo con mi hijo, para yo manejar el problema que tengo con mi esposo, con mi esposa. ¿Por qué? Porque a veces pecamos de santos y pecamos de que tenemos el cielo agarrado por las manos y vivimos en un mundo falso, y se nos olvida que las personas que van a un templo son seres humanos, y a veces las personas que están dentro de ese templo tienen las mismas circunstancias complejas y difíciles que las que tienen las personas que no necesariamente están dentro del templo, o a veces esas circunstancias son hasta peores. A veces nos escondemos detrás de la máscara de que nos congregamos en un templo y vivimos en un espacio de falsedad. Y yo creo que si algo Cristo demanda de una iglesia es aprender a vivir en integridad y es aprender a vivir en genuinidad. Y si el poder alcanzar un espacio de pureza, espiritualmente hablando, necesita que yo desarrolle la capacidad de abrirme y de reconocer que necesito recibir ayuda, ya sea psicológica o ya sea psiquiátrica, porque si existe el mito de que ir al psicólogo es pecado o es malo, pues el mito de ir al psiquiatra es mucho peor y es más complejo aún. Pero yo creo que todo nace en la manera en la que se nos enseñó, y yo no creo que la manera en la que se nos haya enseñado sea incorrecta, pero sí creo en que todas estas cosas pueden aportar elementos positivos. Cuando yo estaba estudiando a nivel de maestría mi carrera, yo recibí un comentario de una persona que me dijo: chico, Elimaliel, no estudias psicología, eso es del enemigo, te vas a salir de la iglesia. Y mientras esa persona ese día me comentó eso, yo he podido ver, y lo digo en un sentido de testimonio, no en un sentido de vanagloria, cómo Dios ha utilizado mi formación profesional para impactar en las vidas y para yo poder llevar la palabra desde el aspecto psicoterapéutico y de cómo uno puede entender la necesidad que hay en las personas ahí afuera. El asunto radica en que hay necesidad afuera,
pero también hay necesidad adentro, y una iglesia enferma realmente no puede curar y no puede sanar a los enfermos que están en el mundo. Yo creo que si nosotros, como decía Francesca, tenemos las herramientas, tenemos los profesionales, si usted se siente incómodo con ir a un consejero o un psicólogo que no profese su misma fe, pues mira, usted busque, porque hay y habemos profesionales que estamos debidamente preparados y capacitados para ayudarles, para orientarles y para asesorarles dentro de sus problemas. Un estado de depresión lo puede experimentar cualquiera. Un estado de ansiedad lo puede experimentar cualquiera. Y si queremos ejemplos, pues yo creo que la pandemia de alguna manera u otra nos ha llevado a todos, porque no puede eximir a nadie, nos ha llevado a todos a sentirnos ansiosos, nos ha llevado a todos a hacernos múltiples interrogantes, nos ha llevado a todos a preguntarnos, caramba, yo tenía tantos planes para ese 2020, yo estaba tan motivado en ese 2020, pues mire, la motivación se le fue a muchos. Usted hace un análisis de la feligresía que está asistiendo a nuestros templos hoy en día dentro de lo que estamos viviendo, y nosotros hemos podido ver cómo la motivación ha mermado en muchas personas, pero nuestro trabajo subyace en ayudarles a entender si hay áreas que trabajar, las trabajamos, pero hay algo que no podemos perder de perspectiva y es la fe que tenemos en Dios, Francesca. Amén, amén, y bien, y añadiéndole, ¿verdad? Porque que uno dice después de todo eso, ¿verdad? Añadiendo, y estoy muy de acuerdo con usted, también es la cultura. Vamos a hablar un poco de lo que es la cultura. Nosotros somos de una cultura en la cual ha salido del machismo, ha salido, ¿verdad? De esa línea, ¿verdad? De que las chicas tenían que ser amas de casa, el hombre tenía que trabajar, y poco a poco es que las generaciones han cambiado, no en el sentido de malo, sino en el sentido de que nos estamos educando, las señoritas están educándose también, estamos en la iglesia, y no solamente estamos en la iglesia, pero estamos buscando en cómo servirle a la comunidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que, como bien el doctor dijo, la iglesia no está llena de gente perfecta. Como hay un decir por ahí que la iglesia no es un museo. La iglesia está llena de trauma. La iglesia está llena de gente que han venido de afuera con cicatrices, con todavía que tienen no pueden dormir de noche porque, amado hermano, quizá usted no ha pasado por ciertas experiencias que otros hermanos de su propia congregación han pasado. Estamos hablando de hombres y mujeres que han sufrido en este vivir, de hombres y mujeres que vienen de abuso doméstico, que vienen de las drogas, que vienen de matrimonios corrompidos, ¿verdad? Y nosotros todos somos los que componemos la iglesia, y el error que se ha hecho es crear este cuco, este monstruo, este tabú en la cual no se puede hablar de la salud mental, porque como usted había dicho, nosotros tenemos un líder, y a ese líder le ponemos todas esas cargas, porque es que se supone que ese líder nos arregle los problemas o nos ayude a solucionar los problemas, cuando el líder que Dios ha puesto frente a nosotros es nuestro pastor. Ese es el líder que lleva la oveja a un lugar, ¿verdad? Necesario, y a comer el pasto, pero Dios también le ha dado la sabiduría a hombres y mujeres a que estudien lo que es la mente. La mente es un órgano, y como el doctor dijo ahorita, nosotros vamos cuando tenemos un dolor en el pecho, cuando nos duele la espalda, nosotros vamos a ese especialista. ¿Cómo no atender el órgano la cual maneja tu cuerpo completo, tus emociones y tu sentir? Es sumamente necesario buscar esa ayuda cuando más lo necesitas, porque a veces llegamos a un punto en que nos sentimos que nos estamos ahogando en un vaso de agua cuando la ayuda está ahí, pero por miedo, por ese tabú, por ese cuco, nos preferimos ahogarnos en un vaso a que buscar una simple ayuda. Y a veces lo que necesitamos es un desahogo. A veces lo que necesitamos es decir, me quise dar por vencido, pero ya no lo voy a hacer, porque ese suspiro, tan solo ese suspiro me ayudó y fue de terapia. Pero
No nos hemos olvidado del pastor. Te voy a hacer la pregunta de nuevo, pastor. El pastor no nos pasó la batuta, Elimaliel. No, lo que tenía era because, dame añadirle algo, dame ser un poquito transparente, right? Porque ustedes me conocen ahora, como ministro, como pastor, como hombre casado, right? Pero yo en mi juventud, en lo que se llama elementary school, tuve que ir a un psicólogo. Tuve que ir por 2 años completos y la simple razón era porque yo peleaba en la escuela, right? ¿Y por qué peleaba en la escuela? ¿Cuál era la razón? Porque la razón era que yo era gago, right? ¿Cómo se dice la palabra correcta? Atalamuro, ¿eh? So, por ese hecho, y de que era siempre el más grande, sobresalía de los otros estudiantes. Los otros estudiantes tenían, su cuerpo era lo que yo llamaba normal, chiquitito y todo, pero yo era, I was always big. Y ellos, pues, a veces, tú sabes que los niños son abusadores y pues me causó trauma y el trauma me hizo reaccionar de una forma negativa y en vez de suspenderme cada rato digo, bueno, vamos a mandarle a alguien y tuve con ese hombre se llamaba Dr. Grant. No creía en Dios, no decía que no había en Dios y por 2 años, una vez a la semana, yo iba a Dr. Grant y me sentaba con 1 hora y él me preguntaba del día y yo le decía todo lo que había pasado y lo decía de la misma forma que yo era gago, pero él se sentaba ahí a escuchar. Y yo quiero decirte que no había una experiencia más positiva en mi vida que esos 2 años con ese doctor. Yo creo que esos 2 años me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. So, adelante. Amén, amén. Y le aplaudo su valentía por compartir su testimonio. De verdad que yo estoy muy segura de que habrá un niño por ahí escuchando ese mismo testimonio, varón. Así que la siguiente pregunta es, ¿la falta de motivación puede afectar el estado espiritual de un individuo? Eso es para mí, right? Yes, la contestación fácil es sí. En el sentido, vuelvo y repito, cuando le quitamos el enfoque de las cosas de Dios a las cosas, a mi persona o cuando dependemos de otros. El doctor usó a Elías, right? Cuando yo estudié eso muchos años atrás, y lo prediqué en varias ocasiones, cuando Elías derritó a esos 450 profetas, para mí eso yo lo pongo como un culto que tú predicaste y allí habían milagros y maravillas y Dios hizo grandes cosas y predicaste y Dios se movió de una manera especial. Cuando tú te vas a tu casa, tú te vas en lo que yo llamo a spiritual high, ¿right? Pero cuando él salió de ahí y habían la amenaza, él perdió el enfoque de lo que Dios acababa de hacer. ¿Right? Dios acababa de mostrar su gloria contra todos esos profetas y solamente por una amenaza de una mujer completamente entregó su ministerio. Right? Quítame la vida porque no soy mejor que nadie. Cuando dejamos el enfoque en el que está allá arriba y buscamos, enfocamos en las cosas que nos ofrecen o dependemos de la otra gente, nuestras vidas espirituales empiezan a menguar porque la razón de orar es que la razón es para tú comunicarte con Dios, no es explicarle a Dios porque ya Dios todo lo sabe, right? Pero es invitarle a Dios, es decirle, Señor, esta es la situación, esto es como me siento. Los libros de los Salmos, cuando yo comencé a estudiar la palabra del Señor,
como estaba supuesto, porque aunque yo soy nacido y criado en la iglesia, no fue hasta mi juventud y más que comencé a estudiar bien la palabra de Dios. El libro de los Salmos está lleno de gente que yo decía, pero este hombre se va a matar, ¿no? Este hombre está, eran mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Yo dije, ¿por qué te abates, oh alma mía? Yo dije, wow, este hombre, he's about to commit suicide, porque esas cosas no faltan. Y es cuando quitamos el enfoque del Señor, right? Yo le digo a la congregación aquí en Brooklyn que muchos de nosotros traemos el problema al Señor. Aquí está el problema y vamos al altar y se lo presentamos, pero tan pronto que nos levantamos del altar, cogemos otra vez esa situación. Eso afecta nuestra vida espiritual, absolutely, porque quitamos el enfoque que es de Dios y lo ponemos en otras cosas. Y esas cosas te van a dejar, they're going to let you down all the time. Solamente Él te va a ayudar en esas cosas. Adelante. Amén, amén. No sé si el hermano Limaliel quiere añadir algo o seguimos con la próxima. Creo que el pastor Vélez ha contestado muy acertadamente la pregunta. Como dije ahorita, todo se entrelaza y definitivamente el aspecto espiritual puede entrar en un proceso de decadencia en la medida en la que vamos perdiendo la motivación, ya sea por los factores o los estresores que comiencen a afectar al ser humano a largo plazo. Si la situación no se atiende de la manera en la que se tiene que atender y si el individuo no recibe el proceso de consejería por un lado y la asesoría pastoral y espiritual por el otro, pues definitivamente a largo plazo vamos a comenzar a ver un líder destruido, un líder que ha perdido una batalla, pero no la guerra. O sea, tiene la esperanza de resurgir, pero sí, definitivamente pueden haber consecuencias a nivel espiritual que sean lamentables en la vida de la persona. Y les quiero seguir con esta próxima pregunta a usted, doctor. Entonces, ¿qué elemento hay que tener en cuenta para el análisis de motivación en nuestro comportamiento? Yo siempre le digo a las personas con las que trabajo que nosotros tenemos que evaluar en la mayoría de los casos 3 elementos importantes: intensidad, frecuencia y duración de esos síntomas que las personas comienzan a experimentar y a manifestarse y a ser observables de alguna manera u otra. Son elementos primordiales los cambios que vemos en la manera de dirigirse en la persona, en la atención que le dedica a las cosas que hace, el pastor como líder de la iglesia y como guía espiritual. Yo sé que tiene el discernimiento suficiente para darse cuenta cuando una persona ha descuidado lo que es la nutrición espiritual, como yo le digo, el leer la Biblia, la oración, el ayuno y explorar, como dije anteriormente, qué situaciones pudieran estar aconteciendo que estén afectando a la persona. Yo creo que esos son los elementos básicos que uno tiene que observar para poder concluir que hay algo que está sucediendo en la persona, para poder ayudarlo y darle las herramientas que necesita para sobreponerse y seguir adelante. Es importante estar bien atentos y esto no discrimina poblaciones. O sea, a veces pensamos que un niño no puede experimentar la desmotivación. Nuestros jóvenes que viven un tiempo completamente retante, la juventud que se guarda para el Señor, está viviendo un momento, yo digo que muy retante y desafío dentro de todo lo que nos ha tocado vivir y adentrarnos en este espacio de manera virtual para celebrar nuestros cultos virtualmente y salvaguardar nuestra estabilidad física, nuestra población adulta y sobre todo nuestros envejecientes. Resienten mucho estos espacios de soledad que la pandemia les ha generado y es importante uno dar ese seguimiento, dar esa llamada y dar ese mensaje de texto que es vital para que la persona pueda entender que no está sola. Yo creo que el mensaje que nosotros debemos de llevarle a la gente es que no está solo y que ya sea dentro o fuera de las 4 paredes del templo, habemos personas que estamos dispuestos a escucharte, habemos personas que estamos dispuestos a ayudarte y a darte la mano para, como dice mi pastor,
esto solamente es una prueba. Solamente se nos está midiendo cuánto nosotros somos capaces de soportar. Yo creo que la recompensa que hemos de recibir es mucho mayor, pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir y no ha sido en vano. Si Dios ha permitido que vivamos este tiempo tan difícil y tan angustiante y tan retante, es porque Dios sabe que nosotros podemos resistir y que nosotros podemos vencer y podemos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. A veces nos rendimos en el momento justo donde Dios está a punto de entregarnos a nosotros la petición contestada o de entregarnos a nosotros la victoria alcanzada, y no nos podemos rendir. Yo creo que aunque sea gateando, aunque sea arrastrándonos, aunque sea cojeando, pero tenemos que dar la milla extra. Yo creo que ninguno puede decir aquí que está todos los días al 100%. Yo creo que eso es retar la humanidad que somos y que este cuerpo está hecho de carne. Pero yo sí creo que Dios se alegra de cuando nos asinceramos con Él y cuando somos capaces de reconocer que nuestras fuerzas se nos están acabando. Y como cristianos y como creyentes sabemos que tenemos ese soporte que viene del cielo, pero también hablando desde el aspecto terrenal, hay un soporte y hay una ayuda que está aquí y está accesible para las personas. A veces pasamos y pido perdón por la palabra que voy a utilizar, pero a veces pasamos de ignorantes y a veces minimizamos las cosas, y yo creo que cuando una persona emocionalmente se siente mal, no podemos entrar en un estado de minimizar. Yo creo que tenemos que movernos y actuar, y si usted no sabe qué hacer, por lo menos canalice para que esa persona pueda recibir la ayuda que realmente necesita. Francesca. Amén. Fuimos creados para estos tiempos. Fuimos diseñados para estos tiempos. Bishop, I saw you excited there. You got something to add? No, I'm good. I'm good. Ok, pues Pastor, déjeme hacerle la pregunta entonces a usted como pastor, ¿verdad? Como pastor, ¿qué es lo que lo motiva a usted? Como pastor, lo que me motiva a mí es cuando ves el crecimiento de la congregación, de las ovejas que Dios ha puesto a tu encargo. Cuando tú ves, que sometimes they mimic you. Por ejemplo, ahora en este tiempo que estamos viviendo, pues se están haciendo muchas oraciones por Zoom. Usted sabe que Zoom también no solamente puede ser en video, puede ser por teléfono y otros medios. Y había una oración que se estaba haciendo un grupo y me enviaron un text y era de medianoche y yo la escuché, pero le dije a la que me invitó, no mencione que yo estoy ahí, yo lo que quiero escuchar, la oración, right? Y ahí había uno de los miembros de nuestra iglesia. Cuando la pusieron a ella a orar, ella está haciendo cosas que yo normalmente hago cuando estoy dirigiendo una oración. ¿Eh? Yo cuando estoy en oración, tanto en privado como en público, pues yo uso la palabra, pero use más alto. Y de momento yo escuché a esa hermana decir de esa misma forma, y eso me sirvió como motivación. Cuando tú ves que los hermanos que son nuevos, y a veces en nuestra iglesia, y no por decir, hablar de nosotros que somos los mejores, pero nosotros nos dirigimos que somos sensibles al Espíritu Santo, ¿right? Y yo le enseño a la iglesia que aunque hay un programa, déjate mover por el Espíritu Santo. Y hay veces algunos que son nuevos, que cuando hay un mover del Espíritu Santo no saben cómo lidiar con eso, no saben qué hacer. Right? Pero cuando tú los ves que ya están, que saben, ok, espérate, hay un mover, vamos a darle espacio al Espíritu Santo. Esas cosas me motivan, esas cosas porque yo sé que lo que estamos haciendo, pues no es en vano, que la palabra de Dios está llegando. Listen, aún nuestros jóvenes, yo tengo jóvenes que no quieren, me han dicho, hey, pastor, me encantan los servicios, me encanta escucharte predicar, pero yo no quiero parte, no soy predicador y no quiero cantar. ¿Eh? Y a veces tú estás predicando
right? Tú estás predicando y tú los ves en sus teléfonos. Right? Tú los ves a veces texteando, o a veces tú los ves haciendo otras cosas, right? Pero hay ciertos hermanos que te están escuchando, they listen to you, because aún estando con ellos en otros lugares, hablando, ellos me han dicho a mí, recuérdate lo que tú dijiste unos 3 meses atrás, that's powerful, eso me motiva, eso me ayuda de que estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Listen, y a veces, let me share este testimonio. Esta es la segunda iglesia que yo pastoreo. La primera iglesia que yo pastoreé como unos 5 o 6 años. Y te puedo decir que después de 5 o 6 años yo no vi crecimiento, no vi nada. Y para ese entonces el presbítero era reverendo López, mejor conocido como Pepe. Y yo los últimos 2 años decía, Pepe, vamos a cerrar esta iglesia y vamos a unirla con otra, right? Y la iglesia se cerró, se unió con otra. Y yo me sentía que esos 5 o 6 años fueron, you know, a waste of time, decía yo, right? Pero ¿qué pasó? Que un día ahí hay un muchacho en esa iglesia que se llama Omar Rivera. Y Omar Rivera, a ese entonces era un niño, era un joven que le gustaba cantar. Y cuando él cantaba esos coros de 20 minutos por ir para arriba, you know, usted sabe. Y él, you know, él siempre andaba conmigo, siempre estaba dando conmigo. Y un día, después que habíamos cerrado el culto, esa iglesia unido con otra, Omar y yo estamos en un servicio de hombres, right? A men's service, Promise Keeper, yo creo que era, si no era Manpower. Y el que estaba dirigiendo dijo, abraza a tu hermano que está a tu lado. El hermano mío que estaba a mi lado era Omar, right? Y Omar yo cogí y le di un abrazo. Y ambos a la misma vez comenzamos a llorar. Y yo entendí en ese momento que los 5 años que yo había invertido en esa iglesia eran por ese muchacho. Y ese muchacho hoy es pastor de una iglesia, you know, conocido bien en nuestro distrito, you know, lleva la palabra de Dios con unción, con gloria. So, lo que me motiva a mí es ver el cambio de esa gente, de ver el cambio de una persona que te llegue de una manera, right, y esté contigo y tú you know, you scratch your head como, ay Dios mío, ¿cómo le vamos a meter? Pero tú haces todo lo que Dios te está mandando a hacer, y cuando tú ves esos cambios, cuando tú ves el despertar espiritualmente, cuando tú ves que hay hambre, you know, de tu palabra, que están atentos, que tienen ese deseo, you know, eso es motivación, que te digan a ti, you know, pastor, you know, es bueno, you know, escuchar mensajes de afuera y tener predicador, pero queremos escucharte a ti. Es que eso motiva al hombre o a la mujer de Dios que está al frente, que sabe que el trabajo que Dios le está dando y todo lo que Dios le está dando para darle no ha sido en vano. So, esas lágrimas, esos momentos de soledad con Dios es de bendición. So, a mí lo que me motiva, you know, para coordinar esta sesión es de que ver el crecimiento de la gente, right? Tanto adentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Porque, you know, los otros días en la primera reunión de mi trabajo, 25 personas, el dueño de la compañía, vicepresidente, y me dicen a mí, hey, por la primera, esta compañía está abierta desde 1973. Vamos a pedirte que tú dirijas la oración en este día. Son cosas que motivan, right? Eso, because, you know, ¿qué hace tú invitándome a mí para predicar, para orar en tu reunión, right? Pero cuando tú ves que hay gente, you know, que tienen ese hambre, que tienen ese deseo, tanto adentro como afuera de la iglesia, hey, man, eso para mí es de bendición y me motiva a seguir hacia adelante. Amén, amén. Eso motiva, y yo puedo testificar también. No sé si el hermano Elimalier quisiera compartir algo. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que las palabras del pastor Vélez han sido excelentes. Yo puedo decir que a raíz de lo que estamos viviendo, el año pasado fue delegada en mi esposa y en mí la tarea de ser los consejeros de jóvenes de nuestra iglesia. Y uno de los aspectos que más motivación ha traído a nosotros para este nuevo año es ver que en medio de lo difícil que fue el 2020, ver
que los jóvenes persistieron, ver que en medio de que nada de lo que se planificó en el sentido literal se pudo hacer, los jóvenes se mantuvieron, jóvenes debutaron en diferentes talentos, nos sorprendieron a nosotros a tal nivel que nos llevó como consejeros en diciembre a hacer una actividad para reconocerles y honrarles por la dedicación que tuvieron. Y aún el presidente de nuestra fraternidad, Edgardo, si en algún momento ve esta grabación, anoche Edgardo vuelve a enseñarnos a nosotros como adultos y me dice, mira, Limariel, hubo una situación y yo dije, no, es que el culto no se puede quedar sin que se traiga una reflexión, y yo simplemente abrí mi Biblia y busqué un texto y yo le dije, caramba, Edgardo, no sabía que nada de lo que tú me estás diciendo había sucedido y yo te estaba felicitando por lo excelente que te quedó la reflexión. O sea, yo creo que la palabra correcta es la que dijo Tony, hay hambre. Hay gente que quiere comer del rollo, como dicen en el campo. Hay gente que necesita escuchar una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de restauración. Y yo creo que para eso cada uno de nosotros hemos sido llamados para este momento. Hay crisis, el mundo está envuelto en tantas situaciones, hay precariedad, pero hay un Cristo que ha prometido salvación. Hay un Cristo que ha prometido redención, y hay un Cristo que, así como vino en una primera ocasión, prometió que regresaría. Y esa es la esperanza del pastor Tony Vélez, es la esperanza tuya, Francesca, y es mi esperanza. Y lo que cada uno de nosotros queremos hacer es que en medio de todo espíritu de desmotivación que pueda surgir, que mi enfoque sea la esperanza que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras mi esperanza permanezca en que Dios mandará a su Hijo nuevamente a buscarme a mí y a buscarnos a cada uno de nosotros, yo estoy seguro que podemos flaquear como humanos que somos, pero nada ni nadie nos va a desviar a nosotros de nuestra meta, que es la cruz del Calvario. Amén, amén. Y en esa nota, ¿verdad? Que ustedes dos acaban de tocar, entonces vamos a culminar este panel con esta última pregunta para ambos. ¿Cuáles son los resultados de una iglesia motivada? Ok. Los resultados de una iglesia motivada es ver familias aún adentro de la iglesia ser unidas, right? Ver matrimonios restaurados, ver los hijos de esos matrimonios asistir a la iglesia. Una iglesia motivada también afecta su comunidad alrededor. Crecimiento espiritual como crecimiento en membresía, como crecimiento en iniciativas como esto de Mind Ministry, como ministerios radiales que hay, como un sinnúmero de cosas que todos saben de dónde, de una iglesia motivada. Una iglesia que está motivada afecta no solamente las cuatro paredes del templo, afecta todo lo que viene en contacto con ella. Una vez alguien me dijo, o de una forma me dijo que de la iglesia salen, vieron un sueño y de la iglesia salían electricidad. Right? ¿Qué decir? Que una iglesia motivada, pues la gente comienzan a soñar, comienzan a decir, yo puedo hacer esto. Este llamado que yo tengo en una iglesia motivada, yo decía, I could do it, right? Uno comienza a soñar. Bien dijiste, Francesca, que antes, cuando comenzó YouTube, ya usted se veía haciendo esto, right? Y eso viene, todo eso viene de Dios. Hay mucha gente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que vienen con sueños, pero a veces, si no están en un ministerio motivado, esos sueños no se realizan. Porque del altar debe de venir una palabra que te hace soñar, que te hace decir, yeah, you know what?
yo puedo hacer eso. Muchos años atrás, Dios me dio una visión y yo comencé a escribirla. Me dio un idea y yo comencé a escribirla. Y yo me decía yo mismo, fíjame bien, yo me decía yo mismo, no, esto no puede ser. No puede ser. Este idea, no, es imposible que yo vaya a ser pastor y tener este pensamiento a la misma vez. Right? It's impossible. Porque si tú eres pastor, pues tú estás llamado a pastorear y a predicar. ¿Qué tú haces con esta visión que no tiene que ver en lo que tú piensas con las cuatro paredes? Pero Dios tuvo que enviarme a alguien para decirme públicamente, tú estás cuestionando a Dios si lo que estás haciendo y la visión que Él te ha dado conllevan. Y Él dice que sí, que conllevan. Cuando tú estás en una iglesia donde estás motivada, man, you start to dream. Tú empiezas a comenzar no solamente a soñar, pero a decir, a escribir la visión y hacerla clara. Y comienza a soñar para hacer el trabajo que Dios te ha mandado a hacer, que a veces no tiene que ver con las cuatro paredes. Una iglesia motiva hace que otros sueñen y esos sueños van expandiendo el ministerio que sale de las cuatro paredes de tu congregación. Adelante, doctor. Amén, Elimaliel. Yo creo que, añadiendo a lo que el pastor acaba de traer, una iglesia motivada se ve en el reflejo de que hay un trabajo en unidad y hay un trabajo que está enfocado y dirigido en un solo propósito. Yo creo que el tiempo que yo llevo en la congregación donde pertenezco, Lidi Fortuna, siento que nací ahí. Y la iglesia de Fortuna es una iglesia de familia, es una iglesia que te hace sentir diariamente que eres parte de. Y en el proceso de la pandemia, nosotros hemos elaborado diferentes proyectos donde nos hemos enfocado en satisfacer necesidades espirituales y necesidades materiales de las personas. Y hemos visto el resultado de esto en una iglesia agradecida, en una iglesia que está cimentada en la fe. El lema de la campaña de oración que estamos llevando es refugiados en tu presencia, y a través de cada culto, no importa el día, yo creo que a través de cada culto que estamos llevando a cabo hemos podido ver el resultado de lo que se ha sembrado. Y yo creo que eso nace en cuando uno está enfocado en que aquí no miramos nada más allá que no sea el corazón de una persona que simplemente quiere ser impactado por Dios. Y lo importante de esto es que el Señor lo está haciendo. Yo estoy siendo testigo de ver cómo Dios está trabajando con nuestros jóvenes. Yo estoy siendo testigo de ver cómo Dios está estremeciendo a través de su Espíritu Santo a nuestra juventud y está sanando, está quitando y está llevando a las personas a alcanzar lo que el Señor les ha prometido. Y yo creo que mientras el sentido de unidad permanezca en una congregación, Francesca, no hay quien pare una iglesia que esté unida, porque mientras el pensamiento sea uno, el propósito seguirá siendo uno, y lo interesante es esto, que la victoria va a ser de todos. Aquí no hay un premio especial para unos sí, para otros no. Yo creo que en la medida en la que todos trabajamos motivadamente hacia ese mismo fin, alcanzamos lo que vayamos a alcanzar y Dios se alegra. Y eso me inspira a mí y genera este grado de motivación de que estas cosas se sigan haciendo, porque rompe con lo tradicional, porque toca áreas que a veces por miedo no se tocan dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y creo que es importante y creo que es trascendental que la iglesia entienda que estos espacios son necesarios tanto para la feligresía como para el liderazgo, porque si hablamos de la motivación en el aspecto de la congregación como tal, sentémonos un día y trabajemos el aspecto de la motivación dentro del cuerpo pastoral, dentro del cuerpo ministerial. La fatiga llega, el cansancio llega, el agotamiento emocional llega. Y yo sé que Tony Vélez con mi pastor,
y participaron de unas conversaciones hace unos meses a través de un foro como este, y yo pude escucharlo y yo pude escuchar más bien las experiencias de estos ministros de Dios, que a veces, cambiando y traslapando el punto, a veces las personas piensan que como son los pastores, pues tienen una armadura que son capaces de resistirlo todo, pero no, son humanos también. Y nosotros como miembros de la congregación tenemos también que desarrollar la capacidad de colocarnos en la posición de ellos y de entender que la carga que llevan los hombros de un pastor no es una carga fácil. Y así que esperamos de ellos, pero yo sé que de alguna manera u otra ellos también esperan de nosotros por lo menos, pastor, estoy con usted y sepa que cuenta conmigo. Lo dejo ahí porque sé que es tema para otro momento. Amén. La motivación es contagiosa, amado hermano, amado amigo. La motivación es contagiosa. Ya sabemos que cuando se prende un fósforo en una caja, los demás se encienden. That's right. Haz tú la diferencia. Sueña. Haz nota. Motívate. Motiva a otros. Somos una iglesia. Somos un pueblo, somos una familia, somos una comunidad con un solo propósito, y es alcanzar las armas para el reino del Señor. Pero necesitamos estar bien mentalmente y motivados para poder entender la visión que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y para esos momentos que nos sentamos que ya nos queremos dar por vencidos, recordar que la vida es un proceso y que mañana saldrá el sol. Doctor Elimalier, Pastor Tony Vélez, gracias a ambos por estar aquí conmigo en esta noche, recordando, ¿verdad?, que en Josué 1:9 dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, dice el Señor. Así que los vemos el próximo miércoles a la misma hora. Estará con nosotros el reverendo y capellán de la policía de Lee County, Florida, reverendo Carlos Trabal. También estará con nosotros el pastor Eliudis Padilla desde Puerto Rico. No te lo pierdas, dale un like, comparte el video. Esto no es solamente para nosotros, esto es para ustedes, para todos como pueblo. Así que Dios te bendiga, le amamos, un abrazo, no te des por vencido y recuérdate, motívate, que tú sí puedes. Compañeros, hasta la próxima y Dios les bendiga. Mi respeto. Amén. Dios les bendiga. Bendiga. Amén.